Buenas noches, mi gente, me alegra mucho saludarlas en esta hora. En el nombre del Señor Jesús, bendiciones declaro sobre las vidas de cada uno de los que vean este video. Quiero hacer una pequeña reflexión basada en los versículos 2 y 3 del libro de Jueces, capítulo 12, donde dice: Y Jefté les respondió: Yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Contextualizando un poco lo que acabo de leer, el Señor escogió a Jefté al ser un hombre valiente, ¿sí? Un hombre valioso, un hombre esforzado. El Señor le permitió a él que guiara a el pueblo de Israel para que ese pueblo pudiese triunfar sobre la opresión de los filisteos y de los amonitas, que los tenían esclavizados. ¿Y por qué esclavizados? Esclavizados a causa de que el Señor esto lo permitió como un castigo para ellos, porque se habían apartado de la presencia del Señor, porque habían seguido a ídolos, porque habían servido a dioses ajenos, se habían hecho dioses ajenos al único y verdadero Dios, que es Jehová. Entonces, pues al ser castigados, al ser reprendidos, estuvieron oprimidos, y el Señor dio la oportunidad a un hombre para que pudiese tomar el liderazgo en el pueblo de Israel y pudiese ayudarlos a ser liberados pues de esa esclavitud, de esa opresión que estaban teniendo, como en su momento ya lo había hecho con Moisés cuando salieron de la tierra de Egipto en Éxodo capítulo 14, donde se narra esto. Entonces aquí me llamó mucho la atención que precisamente le reclaman, ¿sí? Le reclaman a Jefté, eh, los de Efraín, que porque no los habían tenido en cuenta, que porque no los habían tenido en cuenta a ellos, a los de Efraín, para que hiciesen parte de esta victoria, creyéndose, por decirlo de alguna manera, indispensables, ¿sí? Como molestándose por eso. Y anteriormente pues ya había sido aborrecido Jefté por algunos de sus hermanos o hermanastros, hermanos solamente por parte de papá. Había sido ya aborrecido por sus hermanos, pero luego al verse en problemas, en dificultades, volvieron a él. Sus hermanos, al verse esclavizados, volvieron a él y le pidieron ayuda. Muchas veces, como hijos de Dios, o los que no son hijos de Dios igualmente, los que no son creyentes también, eh, tienden a ser desagradecidos, ¿sí? O solamente a invocar la presencia de Dios, solamente a invocar a Dios cuando están en problemas. ¿Sí? Y pues debemos hacerlo en todo tiempo, tanto estando bien como estando no tan bien. Entonces es aquí donde el Señor pues me llamaba la atención, y sobre todo el versículo 3 de Jueces 12 me hizo pensar también en el momento de la crucifixión del Señor Jesús. Aunque pues acá hay una pequeña diferencia, y es que pues en su momento Jefté no murió, mientras que el Señor Jesús sí pues tuvo que morir y resucitar para darnos la esperanza de vida eterna a los que en Él creemos. Entonces, aquí el versículo 3 lo voy a leer nuevamente. Dice: Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Aquí pues Jefté lo que hace es preguntarle a los de Efraín, a los del pueblo de Efraín, que por qué peleaban contra él, porque venían a protestarle, ¿sí? Cuando él simplemente pues estaba cumpliendo con un llamado del Señor, y en ningún momento en el capítulo anterior pues aparecían o no se mencionaba a los de Efraín, ¿sí? Entonces acá me hizo pensar esto mucho, en que el Señor arriesgó su vida por nosotros. No solo la arriesgó, sino que la entregó totalmente. Derramó toda su sangre Jesús eh, en la cruz para que nosotros pudiésemos tener vida, porque estábamos condenados a muerte a causa del pecado de Adán y Eva desde el principio de la creación. Allí fue donde Satanás tomó la autoridad, pero el Señor se la arrebató al entregarse por nosotros, por la humanidad. Y aún así muchas veces eso se nos olvida, y lo que hacemos muchas veces es, por decirlo de alguna manera, renegar. Lo que hacemos es maldecir,
pensar que todo está mal, pensar que el Señor solamente ve nuestros pecados, pero no, el Señor se fija en los corazones arrepentidos, en los corazones que de verdad se disponen a obedecerle y a reconocer que Él es real, y ahí es donde Él empieza a orar, ahí es donde Él empieza a transformar. Entonces pues esto era lo que quería compartir, deseando que sea de mucha bendición para ustedes, y pues puedo comparar un poco eh, este tema de Jefté en el libro de Jueces, capítulos 11 y 12, con lo que vio el Señor en la cruz. Obviamente no compararlo como porque haya sido eh, de la alcurnia que fue la crucifixión del Señor Jesús, pero sí porque él dice que no, al ver que no lo defendían, pues se arriesgó y entregó su vida, ¿sí? Mientras que el Señor Jesús, pues al ver que no había otra manera de que pudiese ser salva la humanidad, o gran parte de la humanidad, pues se entregó definitivamente, porque nadie, ninguno de sus discípulos ni siquiera iba a aceptar eso que él hizo, eso que es único e irrepetible, como lo fue el sacrificio del Señor Jesús por toda la humanidad. Entonces fue algo muy impactante lo que encontré en estos versículos, en este capítulo 12 del libro de Jueces, y deseo que sea de gran bendición, que sea de reflexión para que nos demos cuenta de que tenemos que buscar de Dios, de que es el tiempo, de que es el momento, de que no debemos seguir postergando el hecho de buscar a Dios. Los que piensen de pronto en que yo sí puedo creer en Dios, pero tal vez más adelante, o el Señor me perdona porque Él es misericordioso, y si yo peco y mañana le pido perdón, Él me vuelve a perdonar, y vuelvo a pecar después y después Él me vuelve a perdonar, y así sucesivamente. La idea es que no se piense así, sino que se tome conciencia de que Dios es real y de que muy pronto va a regresar a esta humanidad, va a regresar por su pueblo, por la iglesia que se mantenga fiel, y va a venir muy pronto porque el tiempo se ha cortado, el tiempo se está cortando, el tiempo está pasando demasiado rápido, y en sus palabras dice también que el tiempo sería cortado a causa de los escogidos, que si no fuese acortado el tiempo, ninguno sería salvo. Esto es otra cosa que me llama mucho la atención, porque al decir el Señor que en ese momento que ninguno sería salvo si no se acortara el tiempo en la humanidad, pues da a entender que si el tiempo pasara lento, si por decirlo de alguna manera viviésemos muchos más años de los que en realidad vamos a vivir, pues llegaría en cierto momento el preguntarse, pero Dios no iba a venir, porque tanta demora, por decirlo así. Entonces ahí es donde vendrían esos pensamientos de duda, y donde muchos creyentes pues dejarían el camino de la fe y volverían al mal camino, a la incredulidad, a las cosas vanas del mundo. Entonces pues ese es el mensaje: que busquemos a Dios y que nos demos cuenta, así como Jefté logró el triunfo sobre los amonitas, sobre el pueblo de Amón, sobre los hijos de Amón. Asimismo, los hijos de Dios, aunque en ocasiones no tengamos quien nos acompañe, o sean muy pocos nuestros amigos o las personas que se preocupan por nosotros, tenemos al que está por encima de todos y de todo, que es Dios, el único y verdadero, el que nos puede ayudar siempre, en todo momento, y que si ponemos nuestra fe en Él, aunque veamos que es muy difícil salir de ciertas situaciones, todo lo puede, y Él nos va a demostrar que no era tan difícil como nosotros lo estábamos viendo. Bendiciones para todos, y ojalá que sea de su agrado este video, y para los que lo puedan ver, qué bendición. Felicidades, feliz noche, Dios los bendiga.